escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. En la era digital, el retorno triunfal de los discos de vinilo ha sorprendido a muchos. Estos objetos nostálgicos, una vez relegados al pasado, han regresado con fuerza al mercado musical contemporáneo. Más que una moda pasajera, representan una experiencia sensorial única y un valor emocional incomparable para los melómanos. El vinilo no solo ofrece calidad sonora, sino también una conexión tangible con la música. Las portadas artísticas, el ritual de colocar el disco y el sonido cálido evocan una conexión nostálgica con el pasado. Su resurgimiento no solo es un fenómeno musical, sino es un renacimiento cultural que celebra lo analógico en un mundo digitalizado. Y de todo esto hablaremos hoy con Alain Consoni, es el gerente de Press Play Vinyl. Alain, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Montse. Muchas gracias por invitarme. Alain, para empezar, cuéntanos qué es Press Play Vinyl. Press Play Vinyl es un proyecto que se inició hace ya unos añitos. En el 2017-18 surgió el proyecto en el País Vasco y representa un poco nuestra respuesta al hecho de haber visto una industria que durante muchos años pues estaba en decadencia. Como todos sabéis, los discos de vinilo casi desaparecen, pero no llegaron a desaparecer del todo, nunca lo han hecho. Y desde el 2005, pues progresivamente las ventas resulta que iban creciendo poco a poco. Ya por el 2017, nosotros, cuando hablo de nosotros es porque Press Play Vinyl es un proyecto de un pequeño grupo empresarial, una empresa familiar de aquí del País Vasco, tiene más de 40 años de experiencia en el sector industrial y estábamos buscando pues algo nuevo que hacer, donde invertir. También nos interesaba tener una producción local, ya que muchas de las producciones y la fabricación, como sabes, se ha llevado fuera de España, fuera de Europa. Nosotros queríamos volver a hacer cosas aquí. Entonces, investigando, vimos que a partir de ese año, del 2017, no solo se seguían vendiendo más discos, sino que empezaba a haber nueva maquinaria para fabricarlos. No se dependía ya de, digamos, prensas y otro tipo de máquinas de los años 70, como se hacía hasta ese momento, que eran las últimas que se habían fabricado. Y bueno, a partir de ahí ya empezó el proyecto porque pensábamos que tenía futuro, porque teníamos esa experiencia industrial y queríamos combinar, pues bueno, esa experiencia con un sector nuevo para nosotros y prácticamente nuevo para todo el mundo a día de hoy, porque se había abandonado. Alain, cuéntanos un poco para que los oyentes y todos nos pongamos un poco en contexto. Cuéntanos qué discos fabricáis y sobre todo cómo los podéis personalizar. Bueno, nosotros fabricamos lo que nos pida el cliente. ¿Quién es nuestro cliente? Pues nuestro cliente es desde un pequeño grupo, casi que sea nuevo o que sea un hobby, podemos decirlo, que quieran hacer 100 discos para repartir en sus conciertos de una forma, pues digamos, a una escala más pequeñita. Llegamos ahí, empezamos en ese punto. Seguimos a sellos discográficos a nivel locales, nacionales, europeos. Y también trabajamos con grandes multinacionales que quieren sacar pues, los discos de artistas ya reconocidos mundialmente. Cubrimos un poco todo ese espectro. ¿Cómo se hace? Bueno, el proceso en sí es un proceso, mucha gente piensa que quizás como un CD cuando se grababan en casa, ¿no? Que lo copiabas y lo hacías. Esto es completamente distinto. Al final estamos hablando de prensas, estampamos el sonido que viene en ese surco en discos de PVC, que sería el vinilo. Tiene todo un proceso bastante complejo en el que hay que tratar ese PVC, en el que hay que, bueno, estamparlo, luego hay que curar el plástico y luego, pues, efectivamente, como dices tú, se personaliza según lo que quiera el artista normalmente. Las cubiertas de qué tipo, el disco de qué tamaño, de qué color, con qué extras, con un libreto, a veces viene con un CD, a veces viene con cualquier cosa que se le pueda ocurrir al artista. Nosotros, normalmente, aunque hay cosas a veces que no podemos hacer porque son ya solicitudes muy fuera de lo común, porque, pues bueno, hay de todo, ¿no? Y ofrecemos de todo, pero normalmente lo que sea que se pide, nosotros intentamos fabricarlo y entregarlo.
¿Qué otros servicios ofrecéis vosotros a vuestros clientes? Bueno, como te he dicho, además de los vinilos, si quieren fabricar un CD también lo podemos entregar, ya sea con el vinilo o sin el vinilo, pero también ayudamos en el proceso pues, de registrar el Ujú, disco, podemos hacer las gestiones administrativas que conllevan pues, tener un código de barras, también podemos asistir en el diseño gráfico cuando es necesario, porque hay veces que hay un diseñador gráfico que está trabajando y tiene experiencia en este ujú, tipo de productos y hay veces que no, entonces asistimos en ese proceso. Lo mismo con el sonido, todo el tratamiento del sonido no es el mismo eh, cómo se masteriza, digamos, cómo se acaba ese disco para publicarlo en Internet, en formato digital, que para publicarlo en vinilo, ni siquiera es lo mismo que para CD. Entonces, bueno, todo ese proceso nosotros asesoramos y acompañamos a nuestros clientes desde el principio, que sería esa fase, una vez que la música está grabada, todo ujú. lo que lleva hasta tener el disco planteado y toda la documentación y todos los archivos preparados, hasta la entrega final, que básicamente nosotros entregamos el disco terminado, ya como cualquiera de nosotros lo vemos en una tienda. Ujú. Nos comentabas antes que vosotros nacéis en 2017, creo que nos has comentado. Desde esa fecha a fecha de hoy, ¿cómo nos describirías toda vuestra evolución? Sí, en 2017 quizá nace más la idea, porque la verdad es que hasta el 2019 no es cuando a mediados, incluso mediados finales, Ujú, empezamos a fabricar ya en serie. ujú, 2019, si no recuerdo mal, en febrero hicimos la inauguración. A partir de ahí empezamos muy poco a poco probando los procesos, mejorándolos, poniéndolos ya a punto. Y la verdad es que ha sido una evolución lenta e incluso llegar al 2019 fue difícil porque no existía, vamos a llamarlo una cultura, una ujú, formación de cómo hacer, cómo empezar una planta de fabricación de discos. La gente que había trabajado en ellas, prácticamente toda, estaba ya jubilada. No quedaba ese claro. conocimiento en el mercado. Entonces tuvimos que empezar de cero, como quien dice. Las máquinas existían, pero cómo hacer que funcionaran, cómo conectarlas, toda la maquinaria accesoria, todo el montaje de la fábrica, pues fue un proyecto básicamente de ingeniería que hubo que diseñarlo y hacerlo y llevó mucho tiempo y varias versiones también hasta llegar a la que nos gustaba y a la que funcionaba, prueba y error. Y hemos seguido mejorando y seguimos a día de hoy. O sea, no hay un año en el que no se invierta en nuevos equipos, en el que no se modifique la instalación para mejorarla, en que no se añadan procesos. Es un trabajo continuo. Ujú. Alain, ¿qué crees que ha impulsado el resurgimiento de los discos de vinilo cuando nos encontramos en una era tan digital? La verdad es que yo creo que lo has explicado muy bien al principio. Es esa sensación que da el disco de vinilo. Quizá esa falta de conexión que tenemos ahora con la música debido al formato digital, que es muy bueno porque es muy sencillo, muy simple, nos permite tener música en la mano en cualquier Ujú, momento a nuestra disposición, pero nos desconecta un poco quizá de lo que es pues bueno, el ser una persona que, ejemplo, le gusta un grupo y lo apoya de alguna forma, ¿no? Tiene ese disco que sabe que, bueno, pues se lo ha comprado en un concierto y es un recuerdo, o ha ido a una tienda a buscarlo, lo ha encontrado y le ha gustado, le aporta algo más que simplemente la música, porque es un formato, la verdad es que es un formato bonito que permite, pues, entregar un arte gráfico en un tamaño que es muy visual, ujú, puede tener un libreto, puede tener, muchas veces viene firmado por el artista, con un póster incluso, ¿no? Permite muchas cosas. Y luego está el ritual también, ujú. esa conexión con la música de decir, bueno, me voy a tomar mi hora hoy tranquilamente para buscar entre mi colección de discos, ver cuál me apetece escuchar, el disco entero, no una canción de aquí, una de allí, como hacemos ahora, que eso está muy bien, pero Mm. también hay veces que nos apetece disfrutar de un artista, elegirlo, poner ese disco y de verdad sentarnos a escuchar música, por ejemplo. Eso es algo que te permite el formato y en contrapartida a la cultura de hoy en día de hacerlo todo rápido, sobre la marcha, escuchar la música en el metro, con el móvil, mientras vengo, aprovecho en el coche, tomarte tu tiempo y poder disfrutarlo. Y es un formato que se presta mucho a eso. Y en cuanto a experiencia auditiva, ¿qué diferencia hay el disco de vinilo
a otros formatos de música digital? Normalmente la pregunta que nos suelen hacer es comparar con el CD, ¿no? Porque se Sí, supone que en su día el CD era el formato que iba a sí. revolucionarlo todo y efectivamente lo fue. Pero yo siempre digo que un vinilo muy bien editado, como intentamos hacer nosotros siempre, Ujú, suena igual de bien que un CD muy bien editado. Hay CDs que no lo están y no suenan bien, hay vinilos que le puede pasar lo mismo, pero ujú. teniendo cuidado en el proceso de producción, que es nuestro objetivo principal, el vinilo tiene una calidad de sonido impecable. También es verdad que hay gente que incluso le gusta más, porque sí que tiene alguna característica ya para el nivel avanzado, digamos, de persona que escucha música, ¿no? Mm. Que sabe interpretar esos detalles y que tiene un sonido que consideran más cálido, ¿no? Quizá un poco más agradable y bueno, es un sonido, ya te digo, que no tiene nada que envidiar a ningún otro formato siempre que esté bien hecho. Teniendo en cuenta, ¿no? el resurgimiento que ha habido de estos, de los discos de vinilo, ¿qué desafíos y qué oportunidades crees que representan estos discos para artistas, para productores, para sellos discográficos? ¿Qué puede representar o qué retos y qué oportunidades? Bueno, la oportunidad para los artistas yo creo que es una fuente de ingresos Mm, que quizá en parte se había perdido, porque la música ya sabemos que cuando hablamos del streaming quizá no es una fuente que dé demasiados ingresos al artista directamente, eso se había perdido. En el artista donde genera más dinero puede ser en los directos y es un sitio también donde tiene muy buena salida el disco de vinilo. ujú. Entonces apoya en ese sentido un poco a, pues bueno, poder mantener la industria y poder hacer que más artistas sean profesionales. Como retos, más que para los artistas, bueno, el reto quizá sea que es un proceso que hay que cuidarlo más que hacer un CD, quizá por lo que te decía, es un formato que igual no perdona tanto en cuanto al arte. No estamos hablando de algo pequeñito, es algo grande, es algo muy visual, hay que hacerlo bien, tiene muchas opciones. Entonces, sí que es un trabajo si queremos tener un buen producto final que hay que dedicarle tiempo y cariño, digamos. Visto desde fuera, y no sé si es así o no, da como cierta, no sé llamarle prestigio, cómo llamarle, ¿no? Que artistas que han nacido en era digital, Mm. llega el momento y te dicen, y ahora voy a sacar un especial en vinilo. Es como el punto, ¿sabes? Como Sí. la cereza, ¿no? Que pones encima del pastel, ¿no? Es decir, tengo todos mis fans y todos mis seguidores, ¿no? Que me han seguido siempre en formato Mm. digital, en CD, y ahora voy a hacer este especial que lo voy a hacer en vinilo, ¿no? ¿De verdad se tiene esta sensación cuando un artista hace ese disco en vinilo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que en muchos casos es como la guinda final. Dicen, y Sí. ahora ya he llegado a este punto en el que voy a poder hacer lo último, lo que más me gustaría como toque especial y poder Ujú, ofrecer esta edición, que además, efectivamente, como dices, muchas de las ediciones en vinilo quizás son tiradas un poco más reducidas de la que se ha hecho en CD y tienen algo especial, añaden mm. algo más, aprovechan. Y sí que suele ser, también es una... Muchos grupos que conocemos vienen y hacen el disco por primera vez y dicen, no sabes cuánto tiempo llevamos queriendo llegar a esto y ahora ya por fin nos lanzamos y vamos a sacar la edición en vinilo que teníamos ganas. Si Ujú. tiene ese toque especial, no sé si es la nostalgia, no sé si es el formato, pero sí que es como el objetivo último, ¿no? De ya tu disco poder tenerlo en vinilo. Mm. Cómo crees que va a seguir evolucionando el sector? ¿Va a seguir teniendo este crecimiento que se ha visto hasta ahora? Bueno, el crecimiento la verdad es que era relativamente constante a lo largo de los años. Se Sí. podía trazar una curva. Mm. Esa curva se ha destrozado completamente en los últimos años porque con la pandemia la verdad es que el crecimiento fue exponencial. En lugar de Sí. ir a menos como mucha gente se temía, pues bueno, pasábamos mucho tiempo en casa, los artistas también, los artistas sacaron discos, la gente compraba música Mm. y hubo un crecimiento brutal. Yo creo que la tendencia va a ser que siga el crecimiento, pero más moderado, como venía siendo hasta Ujú. ahora, y obviamente en algún momento llegará al pico, pero la previsión nuestra, y que espero que sea correcta porque a nosotros nos interesa, es lo que nos gustaría, es que siga durante bastantes años creciendo. Es un formato que tiene buena aceptación y cada vez más, y sobre todo entre gente no es solo un formato que utilice, pues digamos, una reedición de alguien que en su día un artista que sacó en vinilo, no, la gente joven, la gente nueva que saca su disco por primera vez también lo quiere hacer en vinilo, entonces vemos que tiene futuro.
Ujú. Alain, para ir finalizando y centrándonos en Press Play Vinil, ¿cuáles son ahora vuestros próximos objetivos? Bueno, el 2024, aparte de estar terminando todas nuestras certificaciones ISO de calidad ya para tener un poco el proceso más cerrado, porque llevamos ya bastantes años y ya sabemos y estamos contentos con el proceso, estamos ampliando la producción, estamos ampliando los tipos de discos que vamos a ofrecer, ya sean tamaños, colores, otros formatos. Enseguida, en cuanto el tiempo nos lo permita y aquí en el País Vasco deje de llover, instalaremos paneles solares por toda la nave, que es una cosa en la que estamos trabajando desde hace tiempo para, pues bueno, reducir el impacto que tiene la producción. Estamos trabajando con materiales compostables para, por ejemplo, plastificar los discos, incluso para Ujú, los discos. Sobre todo esa parte un poco ecológica y de optimización de procesos es en lo que más estamos trabajando ahora mismo. ujú. Y ahora sí, para finalizar, para aquellas personas que nos estén escuchando, que quieran contactar con vosotros, conocer un poco más vuestro trabajo y lo que hacéis, por favor, déjanos vuestra página donde os puedan encontrar fácilmente. Pues nos podéis encontrar en pressplay.es y si no en Instagram también estamos como pressplayvinyl y os atenderemos encantados. Pues, Ale, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa para hablarnos de un sector que de nuevo se ha abierto paso en la era digital como son los discos de vinilo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta Un luego. saludo, adiós. Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades.